Esta es la presentación de lo que sería, maestros, el taller intensivo de formación continua. Con esta presentación, tanto los supervisores, cuando tengan que hacer algún ajuste, la presentación ya estará en Classroom en unos momentos y podrán establecer aquellos ajustes que ustedes como supervisores, inspectores, consideren pertinentes. ¿Cuál es la agenda de trabajo en esta presentación? Quiero hacerles notar que la presentación la hemos dividido por sesiones. Son 5 láminas en las cuales en cada una de ellas ustedes van a encontrar todas las actividades y los insumos que se van a requerir para trabajar cada uno de los 5 días. Entonces, empezaremos a trabajar el taller intensivo de formación continua. Presentaremos también dentro de esta actividad el calendario nacional. Nada más quiero hacer una observación muy importante. Un grupo de compañeros supervisores de manera respetuosa se acercó a la Secretaría de Educación para presentar una propuesta de ajuste de calendario que ha sido un documento muy valioso, y les quiero comentar que ya la Secretaría de Educación de Nuevo León ha enviado hacia la SEP, que es la que nos tendría que autorizar, la propuesta de ajuste de calendario. Entonces, este calendario que vamos a revisar el día de hoy es el calendario nacional. El de Nuevo León, muy seguramente para la sesión de agosto, de cuando estemos trabajando ya la primera reunión el 14 de agosto con supervisores e inspectores de los 3 niveles, muy seguramente ya tendremos el calendario con los ajustes que nos autorice la Secretaría de Educación Pública. Entonces, este calendario que vamos a revisar, ahorita les diré algunas de las cuestiones que vamos a checar y alguna información de gestión, en especial de algunas actividades que se han estado desarrollando dentro de la dirección. Entonces, esta sería la agenda para trabajar el taller intensivo. Los otros 2 documentos, maestros, que les vamos a presentar son documentos de apoyo para que ustedes tengan los recursos necesarios, la información necesaria para poder desarrollar cada una de las sesiones. ¿Cuál es el encuadre de la sesión? Hay un objetivo muy claro en esta sesión del taller intensivo, que es establecer toda la socialización de los programas analíticos para integrar un programa analítico de escuela, ¿sí? En las 5 sesiones que vamos a tener del taller, vamos a encontrar, maestros, que en cada una de las sesiones hay un objetivo, hay un trabajo que se va a ir desarrollando para que a la razón del tercer día, del miércoles o del lunes siguiente, nosotros podamos tener los ajustes requeridos en el programa analítico que está pidiéndose. Y es un cerrar el círculo que se inició cuando empezamos a trabajar con esto de programas analíticos. Si ustedes lo recordarán, en un primer momento se habló de un programa de escuela, ¿sí? Un programa analítico por escuela, y luego se habló un programa analítico por campo formativo, y luego un programa analítico por disciplina, y ahora se retorna a un programa analítico de escuela. Un ejercicio que vamos a presentarles donde se podrá hacer integración para elaborar el programa analítico de escuela. Entonces, en la primera de las sesiones, maestros, la idea es muy clara, que los maestros lleven hacia esa sesión sus programas analíticos, ya sea el que diseñaron por grado, ¿sí? O por fase. En secundaria, el programa analítico por disciplina. ¿Por qué? Porque ya los estuvimos elaborando desde la 5ª sesión de consejo técnico hasta la 8ª, se estuvieron analizando y reconstruyendo los programas analíticos. Quiero comentarles que todos los programas analíticos, cuando menos los que se han subido a Classroom en secundaria, se han tenido las observaciones, pero hay una situación muy clara, ¿sí?
que todos son aproximaciones hasta este momento, porque así lo marca la Secretaría de Educación. No hay un programa analítico terminado. Recordemos, el programa analítico va a ser un documento flexible que vamos a estar reconstruyendo a lo largo de esas revisiones que vamos a estar haciendo en las sesiones de consejo técnico. Entonces, uno de los primeros objetivos será que socialicen los programas analíticos, que se agrupen los maestros, ya sea por campo formativo o por grado, como lo tenga bien el supervisor inspector considerar, que se reúnan los maestros y que empiecen a platicar, a socializar su programa analítico, de dónde sacaron los PDA, con qué eje articulador se vincularon, qué disciplinas del campo formativo son las que están tomando en cuenta. Ese hablar entre colegas, que es la parte importante de esta primera sesión, hablar entre colegas sobre la construcción del programa analítico va a ser un punto fundamental para después integrar el programa analítico de escuela en la segunda sesión. Cuando hablamos de integrar el programa analítico por escuela, no es sumar los analíticos y ya, ese es mi programa analítico de escuela. Tiene otra metodología, tiene otra forma, otra ruta de trabajo que vamos a explicar. Para la tercera sesión empieza el aterrizaje en el plano didáctico, que eso es algo que a los maestros nos tiene muy preocupados porque, ya tengo una idea de los contenidos del sintético, ya tengo una idea de los PDA, ya tengo más o menos esbozado cuáles contenidos del programa sintético voy a vincular con la problemática que tenemos en la escuela, pero ¿cómo voy a hacer el aterrizaje en el aula? ¿Cómo voy a trabajar ese abordaje didáctico en la escuela, en el aula, perdón? Eso es lo que estaremos trabajando en la tercera sesión, para que finalmente en las últimas 2 sesiones se pueda hacer una autoevaluación, una coevaluación de todos las dudas o las observaciones que se tengan en los colectivos escolares sobre el trabajo analítico. Esas 5 sesiones que vamos a tener de taller intensivo, obviamente ustedes van a tener todos los elementos para poderlo trabajar. Como parte de la agenda, les decía, vamos a revisar el calendario escolar y vamos a dar alguna información, en algunos casos anticipada, en otros casos esperando que no se modifique, para lo que viene a ser la organización y la administración de la escuela. En este sentido, esta sería la propuesta que ustedes pueden ver de una manera gráfica en cada una de las sesiones. Primera sesión, socializar el ejercicio que tenemos, la aproximación que tenemos de nuestro programa analítico, ya sea que lo tengan por grado, por fase, por disciplina. La primera sesión, la idea principal será socializar ese programa analítico. Y cuando hablamos de socializar es juntarnos, sentarnos en equipo con los compañeros del campo formativo, con los compañeros del grado, para mostrar nuestros programas analíticos y ver en base a la información que se va a proporcionar qué ajustes o qué modificaciones le podemos realizar. Hay algo, maestros, perdón, hay algo que no debemos de perder de vista. Este taller tiene como producto final, ¿sí?, una aproximación más cercana del programa analítico a el abordaje didáctico, al plano didáctico. ¿Qué es lo que esperamos al finalizar las 5 sesiones del taller intensivo? Que los docentes, y ahí me estoy refiriendo a los docentes, ya tengan, ¿sí?, un documento donde van a abordar los diferentes contenidos que ya tienen establecidos en el programa analítico, cómo los van a abordar en el aula, con qué metodología, con cuál de las 4 o 5 metodologías, con qué pasos van a ir abordando cada una de las sesiones o de las frecuencias que tendrán con sus grupos.
Entonces, hay algo que no podemos perder de vista. Todo este trabajo va a tener por objetivo, al estar hablando de socializar los programas, de ver la integración curricular, que ahorita lo vamos a hablar, de ver la integración curricular de los diferentes programas analíticos para construir el programa analítico de escuela, que eso será el objetivo de la segunda sesión. Luego, el abordaje de la planeación didáctica, cuando vamos a ver las diferentes metodologías para poder aterrizar esa propuesta de programa analítico, sí de escuela, pero también desde el campo formativo o desde la disciplina, ya con las metodologías. Y finalmente, en la sesión 4 y en la sesión 5, estaremos valorando los ajustes que se le hicieron al programa analítico, al aterrizaje didáctico, porque este insumo que ustedes van a tener al finalizar la quinta sesión va a ser el punto de partida para el taller intensivo que se va a realizar en agosto. Entonces, esa idea no se nos puede ir de la mano. Tenemos que saber qué vamos a construir y cómo lo vamos a aterrizar, porque ese va a ser el punto de partida para el taller intensivo del mes de agosto. Entonces, estas serán las 5 sesiones que vamos a trabajar en el taller intensivo. Es importante que los compañeros directores tengan mucha claridad con sus colectivos, en el sentido de explicar o de enfatizar mucho de que estas sesiones no son sesiones de ir, pasar lista y me quedo, ¿sí? No, es trabajo, porque va a haber un producto final que en agosto lo vas a tener que retomar. Entonces, por favor, compañeros directores, que a los colectivos docentes les quede muy claro que estas 5 sesiones de trabajo va a haber un producto no evaluable, no que tengo que entregar, pero es el producto que te va a servir de punto de partida para iniciar en el siguiente ciclo escolar con la implementación de esta propuesta de la nueva escuela mexicana. Entonces, sí vienen actividades para cada una de las sesiones, sí viene instrumentos para hacerla más ágil, pero es importante que nuestros maestros tengan con muchísima claridad que va a haber un, digamos, producto, ¿sí? Una construcción final al terminar la quinta sesión, en la cual estaremos presentando, ¿sí? Pero ya con más certeza, esa aproximación del programa analítico, pero ya aterrizado en el aula. Entonces, ese sería nuestro producto en la quinta sesión. Les comentaba hace un rato que la presentación está dividida en sesiones. Cada una de las sesiones tiene una lámina para que ustedes como directivos, como supervisores hagan, si quieren cortar la lámina y tenerla una por cada sesión o tener toda la presentación. Ya saben ustedes que cada una de las láminas va a representar una de las sesiones. ¿Con qué vamos a iniciar el taller? El taller lo vamos a iniciar, obviamente, con la información que da la Secretaría de Educación Pública acerca de este taller intensivo. Es un mensaje breve, ¿sí? Que en muchas escuelas no lo brincamos, pero que en esta ocasión yo les voy a pedir que por favor lo escuchemos, porque hay información precisa. Después voy a hacerles una puntualización acerca de las ideas que expresa la Secretaría de Educación, pero es importante que lo tengamos claro. Por favor, es una sugerencia, no se lo brinquen, es una parte importante para poder construir este hilo que nos lleve hacia la planeación didáctica. En la presentación, ustedes saben que ya están los vínculos establecidos, solamente la tienen que poner en modo presentación para que podamos nosotros tener el video, así como lo estamos haciendo ahorita.
Está cargando, una disculpa, pero ahí va ya. En este video, maestros, que tiene aproximadamente una duración de 3-4 minutos, vamos a encontrar. Estimadas maestras, estimados maestros, directoras y supervisoras, directores y supervisores, me dirijo a ustedes desde la secundaria técnica número 10, ubicada en el municipio de Palenque, en este hermoso estado de Chiapas. Cuenta con 845 alumnos y 65 docentes. Escuela a la que acudí para conocer y escuchar a sus docentes sobre sus experiencias educativas y en particular acerca de las actividades que han realizado para la estrategia en el aula, prevención de adicciones, si te drogas te dañas. El propósito de este mensaje es presentarles las actividades del taller intensivo de formación continua para docentes, con el que concluye el gran trabajo que han desarrollado en este ciclo escolar. Solo quien ha estado frente a grupos sabe que verdaderamente es un arduo trabajo. Deseo felicitarlos y agradecerles por su compromiso y dedicación en la tarea de formar a sus alumnas y alumnos. Hemos sido testigos de este compromiso a través de los acercamientos a las sesiones de los consejos técnicos escolares y en los recorridos y visitas que he realizado en diferentes escuelas del país, así como en los informes y las reuniones de trabajo que hemos tenido con las autoridades educativas de las entidades federativas y que nos ha permitido construir vínculos en el desarrollo del quehacer educativo a nivel nacional. En cada sesión de consejo técnico que se realiza, se reúnen a nivel de todo el país más de 1 millón de maestros, maestras y directivos en escuelas públicas y particulares, de manera horizontal y colaborativa en el análisis de los elementos centrales del plan de estudio, de los programas analíticos, de los programas sintéticos y de atender las necesidades y problemáticas de las escuelas y organizar el trabajo que se desarrolla. En todas las escuelas y en cada uno de los sectores y en cada uno de los estados estamos trabajando para sacar adelante una transformación educativa. Durante este ciclo escolar hemos enfrentado juntos, cada quien desde nuestras aulas, escuelas, zonas escolares y oficinas de las secretarías de las entidades y la Secretaría de Educación Pública Federal, las responsabilidades que nos corresponden. Pero sobre todo hemos sostenido y defendido el proyecto de la escuela mexicana, que se impulsa en el gobierno de la Cuarta Transformación, con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, para fortalecer la escuela pública y consolidar una formación humanista e integral para nuestras y nuestros estudiantes. Sin ustedes, esto no sería posible. Uno de los espacios privilegiados para lograr este propósito han sido las sesiones de estos consejos técnicos escolares y los talleres intensivos de formación continua para docentes. En las 8 sesiones del Consejo Técnico y en el taller realizado en enero, han revisado y profundizado en los principios y estructura curricular de la nueva escuela mexicana. Asimismo, han reconocido que esta propuesta curricular se basa y reconoce el papel fundamental que maestras y maestros tienen en su construcción, a partir de reivindicar su autonomía profesional desde su experiencia y conocimientos como maestras y maestros en el codiseño de los programas analíticos, que serán los insumos que les permitirán diseñar sus planeaciones didácticas para el próximo ciclo escolar 2023-2024. Por eso es muy importante el trabajo que van a desarrollar en este taller intensivo, ya que les permitirá integrar lo que han trabajado durante todo el ciclo escolar en la construcción del programa analítico que hasta ahora han elaborado, por grado o fase, y cuyo avance ha sido distinto en cada escuela. En este taller tendrán la oportunidad de volver a mirar el trabajo que han desarrollado hasta el momento,
reflexionar sobre él y hacer los ajustes que consideren convenientes para estar en condiciones de utilizarlos en el siguiente ciclo escolar. En la primera sesión se propone que socialicen con todo el colectivo docente los programas analíticos diseñados y expresen las razones y argumentos que les permitieron construirlos a partir de los elementos que los constituyen. Esta es una oportunidad de dialogar sobre el trabajo realizado y concluir lo que no se haya concretado. La segunda sesión tiene la intención de integrar el programa analítico de la escuela a partir principalmente de propuestas de integración curricular posibles entre los programas analítico por grado fase, donde sea explícita la articulación de contenidos o procesos de desarrollo de aprendizaje, PDA, entre campos formativos, grados y fases, cuando esto sea pertinente. La tercera sesión del taller está destinada a que los colectivos realicen un esbozo de la planeación didáctica. Es importante recordar que con el Plan de Estudio 2022 privilegia a los proyectos como metodología para abordar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, por lo que se propone que, de acuerdo con su programa analítico, seleccionen un conjunto de PDA que se vinculen y a partir de ello planteen un proyecto que los articule. La cuarta y quinta sesiones tienen como propósito que los colectivos valoren el trabajo que han desarrollado a lo largo del ciclo escolar en los consejos técnicos escolares y en el taller intensivo de formación continua. Se propone que realicen una reflexión colegiada sobre sus aprendizajes, tanto individuales como colectivos, durante el proceso de apropiación del Plan de Estudio 2022 y la construcción de los programas analíticos. El calendario escolar 2023-2024 ya está en sus manos para que organicen las actividades para el inicio del ciclo escolar siguiente. Quiero insistir en la necesidad de reconocer que a lo largo de estas sesiones se han desplegado procesos de desarrollo profesional colaborativos donde el intercambio de conocimientos y experiencias de todos y cada uno de los integrantes del colectivo escolar ha posibilitado un verdadero y auténtico aprendizaje, donde todos aprendemos de todos, tal y como lo señalaba Paulo Freire. Es en los consejos técnicos escolares donde maestras, maestros y directivos toman las mejores decisiones pedagógicas para el desarrollo de su trabajo, considerando las características particulares de sus estudiantes y de sus comunidades. En el taller intensivo de inicio del próximo ciclo escolar, les propondremos orientaciones para trabajar con los nuevos libros de texto y sus programas analíticos, analizar sus vinculaciones y realizar sus planeaciones didácticas. Reconocemos en ustedes, maestras, maestros, personal directivo y de supervisión, el compromiso asumido en la apropiación e implementación del nuevo plan de estudio y esperamos que el trabajo que realizan esta semana contribuya a su formación profesional y les permita concluir con una propuesta de programa analítico pertinente para su escuela. Como dijo el psicólogo y pedagogo Lev Vygotsky, el aprendizaje es como una torre. Hay que ir construyéndolo paso a paso. Sigamos construyendo para transformar nuestro país con una perspectiva humanista. Que disfruten su receso escolar. Bien, en la presentación de este video, maestros, es importante rescatar que está hablándose de que los programas analíticos que se van a socializar, que se van a revisar, que se van a incorporar con lo de integración curricular, van a ser los insumos, van a ser ese producto que vamos a necesitar para el taller intensivo de la fase de agosto. Entonces, es importante, y ella lo recalca muy bien, que en la fase intensiva de agosto de la capacitación vamos a estar revisando esa relación que se va a establecer entre los libros de texto, ¿sí? De los 3 niveles, de los libros de texto, con los programas analíticos y ese aterrizaje dentro de la planeación didáctica. Ese es un punto importante, por lo cual es importante volver a mirar estos programas analíticos
no es ya lo tengo hecho, no, vamos a revisarlo en colectivo con los compañeros de grado, con los compañeros de campo formativo, vamos a ver qué se ha construido, porque va a llegar un momento en que vamos a tener que trabajar por grado o por campo formativo una metodología, porque recuerden que esta nueva escuela mexicana propicia y pondera las metodologías sociocríticas o la metodología de proyectos como la metodología de trabajo. Y tiene mucho que ver con lo de integración curricular, porque esa sería la metodología idónea para trabajar el elemento de integración curricular, que es uno de los principales elementos dentro de este modelo educativo. Entonces, hay que recalcar eso, hay que revisar los PDA, hay que revisar por disciplina y luego por campo formativo cada una de las disciplinas, qué PDA, qué proceso de desarrollo de aprendizaje seleccionó cada uno de los maestros para que en conjunto puedan establecer un proyecto que resuelva esa prioridad que la escuela estableció desde un principio. Y finalmente, algo que es importante, en el siguiente ciclo escolar se trabajará en la fase intensiva de inicio al ciclo escolar, se trabajará los libros de texto, que es algo que nos inquieta a todos los maestros y que es un nuevo concepto acerca del trabajo con los libros de texto. Vamos a tener que hacer mucho énfasis, maestros, que aclararles a los compañeros docentes que se acabó el concepto del libro de texto que me servía como guía, que era la Biblia con la cual yo me apoyaba para dar la clase. Los libros de texto no traen actividades, son una serie de proyectos de aula, de escuela, de comunidad, un libro de multisaberes, que son elementos que el maestro puede utilizar, que pueden revisar, pero no son para seguirlos, es apoyo para los docentes o para los alumnos. Pero el concepto que teníamos del maestro de que saquen el libro de texto y de la página tal a tal van a hacer esta actividad, no vienen actividades, vienen proyectos y es un apoyo porque van a servirte a ti como docente como apoyo para desarrollar tus propios proyectos. Entonces es un nuevo concepto acerca de los libros de texto que, al igual que lo de evaluación formativa, va a venir a mover un poco esa práctica docente de los colectivos en las cuales tendremos que estar los directores, los supervisores, inspectores y desde las direcciones de los niveles muy atentos a que esta nueva concepción de los libros de texto sea aterrizada adecuadamente. Bien, con esto iniciaríamos el taller y pasaríamos, ¿sí?, a la primera sesión del taller intensivo de formación continua. Ustedes van a ver en esta lámina, ustedes van a observar que están todas las actividades que se desarrollarían en la primera sesión. Tenemos el propósito de la sesión, tenemos las actividades a desarrollar y tenemos los insumos. Aquí en los hipervínculos que tienen con azul de video y documento, obviamente al darle clic se van directamente al video o abre el documento que ya está en PDF. ¿Cuál será el propósito de la primera sesión? El propósito de la primera sesión, estamos hablando de socializar el programa analítico que ya se estableció, ya sea por grado o por fase. ¿Qué actividades tengo que desarrollar? Esto lo tengo que tener muy claro. Primera sesión, vamos a socializar lo que ya tienen de programas analíticos. Todos son aproximaciones. No hay uno que esté bien o que esté mal. Son aproximaciones que seguramente vamos a tener que ir modificando, ¿sí? Pero para eso son. Luego vamos a cada una de las sesiones, le podemos agregar un plus o le podemos modificar porque ya me cayó el 20 de que la idea era esta y yo me equivoqué y es correcto, lo vamos a reacomodar. Entonces, ¿qué actividades podemos desarrollar en esta primera sesión? Primero, el objetivo, socializar los programas analíticos. Luego,
lo dejó muy claro la secretaria cuando establece que tendremos que exponer con el colectivo nuestras razones o nuestros argumentos que me permitieron identificar esos PDA que voy a poner o que me permitieron identificar esos procesos de desarrollo de aprendizaje que seleccioné de cada uno de los contenidos, dependiendo del grado o de la fase, esos PDA que seleccioné porque responden a la problemática que la escuela va a trabajar o porque responden al diagnóstico que se hizo de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, el revisar el programa analítico, tenemos que tener muy claro, cuando lo estemos trabajando la socialización, tenemos que ver muy claro que los maestros dialoguen, reflexionen, ¿sí? Sobre si esos PDA que seleccionaron responden a la problemática que se va a trabajar por escuela, si esos PDA que seleccionaron en cada una de las disciplinas responden al diagnóstico que ustedes tienen de los alumnos, de los estudiantes, para poder reexpresar esas razones, esos argumentos, se les pide, primero que nada, que hagan una contextualización, que ya lo tenemos en el esbozo de programa analítico cuando hablamos del contexto y de la comunidad. Si ustedes recuerdan, dejamos muy claro que no es lo mismo contexto que comunidad. La comunidad es la que está integrada por maestros, alumnos, directivos, padres de familia y que estamos en el espacio físico de escuela. El contexto es lo que rodea a esta comunidad educativa. Entonces, es obvio que mucha problemática que vamos o que se seleccionó en las escuelas está ubicada dentro de la comunidad o hay algo del contexto, porque hay migrantes, porque hay indígenas, porque hay violencia, porque hay adicciones, porque hay una problemática en el contexto que afecta o que es necesario analizar dentro del ámbito escolar, que podamos revisar esa problematización de la realidad o ese problema que identificamos en el diagnóstico de los aprendizajes, sí, ese es el primero de los pasos en los cuales tenemos que sentarnos y ver, estamos seleccionando los PDA adecuados para esta problemática que vamos a trabajar, porque recordemos algo, maestros, cada escuela ya lo hizo desde que inició esta tarea en los consejos técnicos, cada escuela seleccionó sus prioridades o sus problemas a realizar. Yo siempre les he hecho énfasis en que cuando estamos hablando de problematizar la realidad, no es solamente el tratar de solucionar una problemática que tiene la escuela, sino también el cuestionar la realidad, sino también el querer informarnos de algo que sucede en nuestro contexto o en nuestra comunidad. Esa situación de la realidad que es necesario incorporar a los contenidos del programa analítico, ahí estamos hablando de una contextualización, la cual estará con contenidos regionales, con contenidos locales, con contenidos nacionales o con contenidos de interés a nivel mundial que estén sucediendo y que puedan ser de interés para los muchachos. Una parte muy importante para los maestros cuando vayan a hacer su planeación didáctica va a ser escuchar a los alumnos para saber qué tanto es el interés de ellos sobre algunos temas y poder ir redireccionando los proyectos que se van a trabajar. Entonces, hay que revisar la contextualización para ver si esos PDA que seleccionamos dan respuesta a la problemática que tenemos como escuela. Y aquí, perdón que sea tan reiterativa, recordemos, hay una problemática de escuela, pueden tener 3, 4, 5 problemas que ya seleccionaron el colectivo desde hace varias sesiones de consejo técnico, tienen una problemática de escuela y luego cada una de los docentes desde su ámbito tendrá que reunirse con su campo formativo, tendrá que reunirse con el grado, dependiendo del nivel, y ver esa problemática de la escuela, ¿sí? ¿Con qué eje articulador la puedo revisar
con cuál se vincula, con cuál de los 7 ejes se vincula. Luego, esos ejes, ¿a qué campo formativo me llevan? Y ese campo formativo, ¿qué programa sintético de esa disciplina? ¿Sí? Veo los PDA o veo los contenidos, selecciono los PDA que corresponden al grado que estoy trabajando y veo cuáles de esos PDA me van a servir para apoyar en la solución, en la información más precisa de la problemática seleccionada. De tal manera, maestros, que toda la escuela va a estar trabajando con una misma problemática, pero cada uno de los docentes va a estar abordándola desde los PDA que cada uno ha seleccionado para responder a esa problemática. Entonces, de esa manera, esa articulación vendría a dar la respuesta a lo que es la integración curricular. La integración curricular, que no es otra cosa más que cómo se vinculan, cómo se articulan los PDA de las diferentes disciplinas para poder elaborar un proyecto que el docente va a aterrizar en el aula. Entonces, para eso es necesario que revisemos esa serie de problemas que identificamos, que puede ser 1, 5, 6, los que hayan seleccionado, identificar los problemas, contextualizarlos, ver si esos PDA que yo seleccioné apoyan en algo a la problemática o es necesario que yo vincule algún contenido previo porque el diagnóstico del grupo me dice que todavía no puedo abordar ese contenido porque mis muchachos vienen al límite, o sea, no traen esos antecedentes. Entonces, ¿qué PDA tengo que poner yo? Y ahí viene tu autonomía profesional como docente. ¿Qué PDA desde mi autonomía profesional, desde mi experiencia me dice, para poder llegar al cálculo de volumen, que pudiera ser un contenido en matemáticas, para poder llegar a eso, yo necesito que los muchachos repasen el área, el perímetro, la identificación de figuras geométricas o de cuerpos geométricos. Entonces, si eso no lo traen los muchachos, yo lo puedo poner como un PDA previo. Ahí entra mi autonomía profesional. Ahí entra mi experiencia, mis saberes, para poder incorporar aquellos contenidos previos que necesito para llegar a ese contenido que yo seleccioné para poder responder a la problemática. Entonces, esa vinculación con los contenidos es importante que lo revisen, ¿sí? Es importante también, maestros, que tengamos muy claro que todos los procesos de desarrollo de aprendizaje que vienen en el programa analítico se tienen que atender. Todos, ¿sí? Si ustedes revisan en los programas, en los contenidos, vamos a encontrar en el nivel de secundaria, por ejemplo, en la fase 6, que en toda la fase, en los 3 grados, hay 15 contenidos de español, 14 de inglés, 14 de artes, contenidos. Cada contenido se despliega en procesos de desarrollo de aprendizaje y vienen divididos por primero, segundo, tercero. Entonces, ¿cuáles de cada uno de esos contenidos, cuáles PDA estoy seleccionando? Recordemos que podemos regresar a los PDA las veces que necesitemos. Son muy pocos para verlos en los 3 grados. Entonces, el maestro va a tener esa autonomía profesional para decir, estos 2, pero se terminó el mes, el proyecto no lo he terminado todavía en consejo técnico, vamos a ver los avances de los proyectos o de la metodología que estuvimos trabajando y ver si se cumplió o no se cumplió lo que habíamos pensado. Yo tengo como autonomía profesional la posibilidad de regresarme a ver algunos contenidos que todavía no han sido aterrizados de manera adecuada. Entonces, en ese sentido, vamos a tener esa posibilidad de volver a revisar los contenidos las veces que sea necesario. Pero todos los PDA se tienen que ver
dentro del programa analítico. ¿Sí? Tenemos que revisar si esos PDA se incorporan a los ejes articuladores. Si esos PDA los estás viendo, esos que seleccionaste, están pasando por el tamiz del eje articulador, ¿cómo los vas a distribuir a lo largo del ciclo escolar? ¿Sí? Y finalmente, ¿cómo vamos a ir incorporando las sugerencias de evaluación y las orientaciones didácticas, que obviamente vienen en los objetivos o en la descripción de cada uno de los campos formativos? Entonces, es importante que como producto de la primera sesión se realicen ajustes al programa analítico en caso de que sea necesario. Si no es necesario hacer ajustes, sí, el programa ya estaría un poco más consolidado y pudiéramos avanzar. ¿Con qué recursos podemos apoyarnos para desarrollar estas actividades que se tendrán que ver en la primera sesión? Revisar la contextualización, ver si hay una vinculación, reconocer, revisar los PDA, ver los ejes articuladores si seleccionamos los correctos, distribuir esos PDA a lo largo del ciclo escolar. ¿Cuántos voy a ver por mes, por trimestre? Es una aproximación, no es una situación de facto. Eso se puede ir modificando de acuerdo a la necesidad que se vaya presentando en el aula. Entonces, ¿cómo voy a incorporar el tipo de metodología que voy a emplear desde mi disciplina? ¿Qué sugerencias de evaluación puedo hacer? Recordemos el nuevo concepto de evaluación formativa, donde a lo largo del ciclo escolar puedo estar dando retroalimentación, debo de incorporar actividades en el plano didáctico, debo de incorporar actividades de coevaluación, de autoevaluación, porque va a ser importantísimo que esas actividades vayan desarrollando en los muchachos la capacidad de identificar qué aprendieron y qué no han aprendido del proyecto en el que están trabajando, que sean capaces de expresar esos avances que han tenido, ¿sí? Porque es lo que van a ver reflejados en la frecuencia de integración curricular, que será una vez por semana en cada uno de los grupos. Entonces, para que esto se convierta en una situación rica, en una situación donde los muchachos puedan empezar a expresarse, tenemos que ver como supervisores, como directores, al revisar la metodología en la planeación de cada uno de los maestros, que en la metodología vayan actividades de coevaluación, de autoevaluación, y no solamente evidencias que tienen que entregar, que hablen, que socialicen, que platiquen los alumnos acerca de lo que aprendieron, de lo que no han aprendido, de lo que les gustaría aprender o de lo que les ha interesado en este proyecto que han trabajado. Entonces, esta situación, todas estas actividades se desarrollarían en la primera sesión. Ustedes tendrían dos insumos, uno ampliamente conocido, el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria, que si nosotros le damos el clic, vamos a ver el documento que ya conocemos sobre el plan de estudios 2022, que aparece y que es el que ya conocemos. ¿Qué tendríamos que estar viendo de este anexo, que es el que nos interesa? Si nos están pidiendo que revisemos los ejes articuladores, que revisemos las orientaciones didácticas de cada uno de los campos formativos, pues que los maestros regresen a este documento, lean ese apartado pequeño que viene acerca de cada uno de estos temas, lo revisen y vean qué pueden incorporar. ¿Sí? Este es un insumo que ustedes ya tienen en su presentación. Y el otro es el video. En este caso es un video sobre el cambio en el paradigma de la práctica profesional del docente. En este material es un video de la doctora Xochitl en el cual se presenta
la información, perdón, se presenta información, es un video, no se los voy a poner ahorita, yo sé que es muy largo, se presenta la información acerca de este nuevo paradigma del docente, un nuevo paradigma, maestros, ante la evaluación, un nuevo paradigma ante la evaluación, un nuevo paradigma ante los libros de texto, ante la práctica profesional con nuevas metodologías. Entonces, no va a ser un reto fácil para los maestros ir incorporando todo esto. Entonces, hay que tener esos insumos, hay que tener ese análisis. Miren, somos maestros y como dicen entre gitanos, no nos leemos la buena fortuna. Somos maestros y sabemos que todavía hay compañeros docentes que ni siquiera saben cuál es el plan de estudios 2022. Por más que los directores se hayan esforzado, por más que los supervisores lo hayan trabajado, nos topamos con maestros que les haces una pregunta y su respuesta te dice, no tiene la menor idea de lo que estamos hablando. Entonces, hay que acercarnos a los maestros, que lean partes específicas, cuando menos lo que corresponde a su campo formativo, porque hay que obligarlos poco a poco a que se vayan acercando a este paradigma, a este nuevo paradigma dentro de la educación. No les Bienvenidas voy a pasar... maestras, bienvenidos maestros. El día de hoy vamos a conversar acerca de las aportaciones de la nueva escuela mexicana a la educación. Para poder abordar el tema de manera específica, vamos a hablar de cuáles son los principales cambios en el paradigma de la práctica docente en el marco de la nueva escuela mexicana. Para poder abordar el tema, vamos a hablar en primer lugar de cuáles son las transformaciones que han derivado en un cambio de paradigma en la construcción de la nueva escuela mexicana, que tiene varios principios. Sin embargo, quisiera hablar que estos principios están en concordancia con los cambios que se han dado también para la transformación del país a partir. Bien, en este video ustedes tendrán esa información, tendrán los dos videos, el documento del programa del anexo al acuerdo, que es el plan de estudios, y con estas actividades se estaría cerrando la primera sesión. Esta primera sesión estaría cerrándose con estas actividades y el producto sería realizar el ajuste, si es necesario, de los programas analíticos de los maestros. Con eso tendríamos la primera sesión. En la segunda sesión, nosotros tendríamos o tenemos el objetivo, el propósito, que es ver, analizar los niveles de integración entre los programas analíticos y ver cómo se integran o cómo están desde el programa analítico por escuela. Y entonces aquí nos tiene que quedar muy claro que yo como escuela, como director, sí, el supervisor tendrá que tener muy claro que si son 7 escuelas, cada escuela tiene que tener su programa analítico por escuela. Y no es la suma de todos los programas de las diferentes docentes, sino que es el punto de partida para que los docentes bajen hacia el aula, ¿sí?, aquellas metodologías, aquellas adecuaciones que hagan de los PDA para establecer su aterrizaje didáctico. Entonces, tendrá que haber un programa analítico por escuela. Y ese programa analítico por escuela, les vamos a dar un ejemplo que ya lo conocen y ya lo han trabajado para que sea un apoyo, más no una norma, que sea un apoyo para que ustedes vean qué pueden incorporar y qué no. ¿Sí? En esta segunda sesión, ¿sí?, hay que conformar el programa analítico de escuela. Y el programa analítico de escuela debe de tener ciertas características, ¿sí? La obligatoriedad de revisar los programas sintéticos, ¿sí? El ver, y eso es algo muy importante que ahorita lo vamos a ver en el otro documento, ¿sí?, analizar si con esos programas estamos llegando al perfil de egreso que nos están pidiendo
en educación básica, ver el diagnóstico de la escuela y del contexto, ¿sí? Recordar que todos los programas analíticos forman parte de lo que se llama currículo deliberativo, ¿sí? Un currículo en permanente construcción. Yo a nivel de broma, pero pues con todos los años que tiene uno en esto, siempre nos habíamos estado quejando de que me imponen, me dicen y por qué tengo que dar esto, y nosotros sesgábamos el currículo. ¿Por qué? Porque no es de mi especialidad y yo no reviso tanto matemáticas, lo mío es lengua y yo propiciaba más la lengua que en el aula que la matemática o que la historia o que la geografía X, ¿sí? Estábamos sesgando el perfil de egreso. Ahora nos están pasando la pelota a nuestra cancha y nos están diciendo, selecciona qué contenidos, ¿sí? Tú en tu autonomía profesional, qué contenidos del contexto, ¿sí? Debes de incorporar para cerrar ese círculo de los programas sintéticos. Entonces, te están dejando que los contenidos del programa sintético son pocos, los PDA son pocos para la fase, pero sí o sí los tienes que ver, no hay de otra. Todos los tienes que ver, pero te dejo en libertad para que tu autonomía profesional pueda incorporar aquellos contenidos que por la región, por el espacio, por el contexto de la escuela, es necesario incorporar, o aquellos porque son de muchísimo interés para los alumnos, porque es un evento que está sucediendo actualmente en la comunidad, en la colonia, en el país, en el mundo, y que los muchachos quieren saber de él. Entonces tengo esa libertad de incorporar a mi programa analítico esas voces de los estudiantes que me pueden marcar la pauta de qué es lo que ellos les gustaría saber. ¿En qué momento voy a escuchar a los alumnos? En la frecuencia de integración curricular, donde ellos van a hablar de lo que han aprendido, de lo que les gustaría aprender, de todo aquello que podemos nosotros como maestros tener una escucha activa e incorporar a mi programa analítico. Entonces, el programa analítico de escuela tiene que cumplir con todos los contenidos del programa sintético. Tenemos que tener ese diagnóstico de la escuela que ya tenemos, ¿sí? Ver si se está cubriendo y obviamente si se cubren los contenidos del programa sintético, se alcanza el perfil de egreso, ¿sí? Y incorporar a esos programas analíticos esos contenidos propios que la comunidad, el alumno, el contexto pidieron. Este programa analítico por escuela, dice, muestra la articulación, ¿sí?, de todos los contenidos o de todos los PDA entre campos formativos, entre grados o fases, dependiendo del nivel educativo. En el caso de nosotros como maestros de secundaria, entre los diferentes campos formativos, ¿sí? Y finalmente, el producto de la segunda sesión sería proponer posibles articulaciones. Les pongo un ejemplo. En una secundaria vamos a revisar el programa analítico, ya tenemos una problemática que la escuela esté trabajando. Vamos a suponer que es migración, ¿ok? Hay un fenómeno de migración constante que influye en la escuela porque los alumnos vienen unos días y otros no, porque tenemos alumnos de paso, porque como derecho de los alumnos a recibir educación tengo la obligación de recibirlos. Entonces hay un fenómeno migratorio que yo tengo que atender desde la escuela, ¿sí? Entonces, una de las primeras problemáticas que como escuela debo de incorporar en mi programa analítico es la migración. Ok, la migración. ¿Desde qué eje articulador lo puedo ver? Pues bueno, a lo mejor lo puedo ver desde equidad, de interculturalidad, de vida saludable, ¿sí? Desde esos ejes articuladores, porque ya los leí en el programa oficial y ya sé qué contiene cada uno de los ejes articuladores. Recordemos, los ejes articuladores no son contenidos, son áreas de oportunidad que van ligadas al perfil de egreso.
Entonces, son competencias, situaciones de la vida cotidiana de las cuales me voy a poder acercar para llegar a los campos formativos. Entonces, veo desde qué eje articulador y puedo ver, bueno, desde interculturalidad, lo puedo ver desde equidad de género o desde violencia X. Selecciono 2, 3 ejes. Esos ejes, ¿desde qué campo formativo? Oye, pues desde lo humano y lo comunitario, o desde ética, naturaleza y sociedad. Ok, ya tengo otro acercamiento, ya estoy articulando. Me voy a los contenidos del programa sintético, ¿sí? Y veo, ¿sí? Que esos contenidos para trabajar migración, ¿sí? A lo mejor en formación cívica hay 1 o 2 contenidos que me pueden ayudar. Esos 2 contenidos los tomo del programa sintético, veo los PDA que están relacionados a cada contenido y a lo mejor selecciono 1, 2 PDA, el primero y el cuarto, porque son los que se acercan para trabajar el fenómeno de la migración. Esos PDA, ¿sí? Los establezco en mi programa analítico, ¿sí? De escuela o de disciplina, de grado, los establezco, ¿sí? Y en el primer mes, esta es una sugerencia, ustedes verán cómo, pero esta es una sugerencia de que los proyectos sean trabajados por mes, porque al momento de las 4 sesiones que van a tener de integración curricular y de que el Consejo Técnico va a ser el espacio para analizar los avances de cada uno de los proyectos, entonces podemos empezar y creemos que es conveniente iniciar con proyectos que no duren más de un mes para poder ir dando ese seguimiento pertinente, de tal manera que si vamos a elaborar 10 proyectos al año, proyectos, no programas analíticos, ojo, proyectos. Si voy a elaborar 10 proyectos en el año, ¿sí? En esos 10 proyectos yo ya revisé todos los contenidos del programa sintético, todos los PDA que vienen en el grado, ¿sí? Pero también incorporé todo lo que era importante que el muchacho supiera para conocer su contexto, para poder desarrollarlo. Entonces, si yo ya tengo como maestra de formación cívica y ética los 2 contenidos o los que voy a ver en un primer proyecto, pues me acerco con el de geografía y con el de historia, que son del mismo campo formativo. Revisamos qué PDA seleccionaste tú, cuál es yo, cuál es tú. Revisamos y oye, vamos a armar un proyecto que se podría llamar Lo diferente va conmigo o la diferencia va conmigo, que vendría a abarcar la migración. Tú desde historia, ¿qué vas a revisar de este proyecto? Tú desde cívica, tú desde geografía. Y empiezan a hacer un proyecto que va a permitir que los maestros, cuando estén trabajando con sus grupos, al llegar al grupo, entra el maestro de historia, por decir algo, y va a empezar a trabajar los fenómenos migratorios X y empieza a trabajar de migración. Llega el de formación cívica, sigue trabajando desde sus PDA con migración y llega el de geografía y habla de extensión territorial y lugares donde más se migra, etcétera, etcétera, y se está trabajando. Los 3 están integrando el conocimiento y ese es un elemento importantísimo dentro de la nueva escuela mexicana. No fragmentación, sino integración del conocimiento. Y la única metodología que nos permite lograr esa integración son las metodologías por proyectos. Entonces, a lo mejor los 3 maestros de este campo formativo están trabajando un mismo proyecto, pero cada uno lo está aterrizando de manera diferente, porque tienen PDA diferentes. Cada uno lo está aterrizando de manera diferente, por lo tanto, los alumnos, cuando están recibiendo estas 3 asignaturas, no tienen que cambiar de chip, no tienen que decir, ahí viene el de historia y tenemos que repasar esto. Ahí viene el de geografía, vamos a sacar el mapa mundi. O ahí viene el de formación cívica, vamos a trabajar dilemas. No, sino todos están trabajando con una misma problemática, que es la migración, vista desde los diferentes disciplinas que conforman el campo formativo.
Y eso, al revisar cada semana, a lo mejor los del campo formativo de ética, naturaleza y sociedad tienen uno, del humano a lo comunitario tienen otro, lenguajes, saberes, ¿sí? Los maestros tienen sus propios proyectos, pero todos están trabajando el fenómeno de la migración. Ese es el punto de partida, la problemática que seleccionaron como escuela. Entonces, al aterrizarlo, cada uno desde las disciplinas, ¿sí? Va a tener esa libertad del maestro. Vamos a suponer que en formación cívica y ética los muchachos tienen que ver la violencia ante las personas que vienen de otros países. Estoy inventando. Ok, la violencia ante la migración que llega a la colonia. Entonces, si vas a ver desde formación cívica, bueno, vas a decir, bueno, pero yo no puedo entrar a ese contenido así, abordarlo. Es necesario que los muchachos hagan un diagnóstico primero, ¿sí? De quién ha llegado nuevo a la colonia, ¿sí? Quién o qué compañerito conocen que es migrante. Y vamos a empezar con eso primero para luego empezar a los derechos que tienen como personas y luego finalmente abordo el PDA que viene en el programa sintético. ¿Sí? Tengo la libertad como maestro en mi autonomía profesional y porque tengo experiencia en conocer mi disciplina, de que para llegar a este PDA tengo que analizar 2 anteriores, que yo los voy a poner y son PDA contextualizados. ¿Por qué? Porque yo los necesito para incorporar o para llegar a ese PDA. Entonces, los incorporo, ¿sí? Y a lo mejor en el proyecto que estamos trabajando en el mes, yo de formación cívica incorporé 2, el de historia incorporó 1, o el de geografía dijo, no, los muchachos en el diagnóstico ya pueden llegar a este PDA sin problema. Ok, todos están trabajando en el mismo. El alumno no va a ver ese corte de que llega uno y tengo que cambiar el chip. Llegó el de matemáticas y así como resetéate porque tienes que ver ahora esto, sino que el conocimiento está integrado, está visto desde las diferentes disciplinas. ¿Qué riqueza van a tener los alumnos? Porque van a ir profundizando en cada una de las disciplinas con contenidos vistos desde perspectivas diferentes, pero que le van a ir formando ese pensamiento crítico que le permita argumentar alguna idea, porque va a recordar lo que hizo en español, lo que hizo en arte, lo que hizo en cívica y va a poder formar una opinión, porque va a tener información sobre un mismo tema visto desde diferentes disciplinas. Entonces, esa idea, maestros, esa idea es lo que viene con mucho énfasis dentro de la nueva escuela mexicana, que es lo que se llama integración curricular, ¿sí? Una integración que parte de ese trabajo colaborativo donde los diferentes docentes de las diferentes disciplinas podrán platicar y ver en conjunto cómo armamos un proyecto desde tus PDA de cada disciplina que venga a solucionar la problemática que como escuela tenemos. Oye, cada mes voy a tener una problemática diferente. Si avanzan en el proyecto y si ven resultados observables de que esa situación se va resolviendo, podemos tenerla por mes o podemos tenerla por mes y medio, o si fue tan fácil el proyecto que quedó en 3 semanas, pues se queda en 3 semanas, ¿sí? El tiempo no es no está delimitado. El tiempo nos lo va a ir dando ese trabajo que vamos a ir desarrollando. Es importante, maestros, es importante que consideremos cuando vayamos a elaborar nuestras metodologías como docentes, que los proyectos, como máximo, cuando menos el primero, tenga duración de 1 mes, para que lo vayan enriqueciendo con las sesiones o las frecuencias de integración curricular y que luego las van a llevar esos resultados a consejo técnico, donde van a analizar, ¿avanzamos? ¿Sí? ¿No logramos el objetivo? ¿Sí lo logramos? ¿Qué hacemos? ¿Regresamos? ¿Incorporamos otro contenido? ¿O nos vamos a solucionar otro problema? ¿Sí?
Entonces, la idea es que esa articulación que vamos a desarrollar, se analice en esta segunda sesión de consejo técnico, de fase intensiva. El documento es el plan de estudios que, al igual que la sesión anterior, le podamos dar un clic y podamos regresar a ver el anexo del acuerdo donde viene el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria. Que revisen los campos formativos, que revisen los ejes articuladores. El mismo nombre nos lo está diciendo, un eje articulador es el que me va a permitir pasar de este problema que tengo en la realidad, del contexto o de la escuela o del aula, de esta problemática que seleccionamos como escuela, ¿sí? A través de qué eje articulador lo voy a ver, con cuál se relaciona, y el eje articulador me va a llevar al campo formativo, y el campo formativo me va a llevar al programa sintético, y en el programa sintético por disciplina, ¿sí? O por grado, lo voy a revisar y empiezo a seleccionar los PDA que den respuesta a la problemática. Necesito otros PDA que no vienen ahí, tengo la autonomía profesional para incorporarlos. Esos PDA que yo seleccioné, ¿cómo me articulo con los demás compañeros para poder formar un proyecto, cuando menos por campo formativo? Entonces podemos entrar con los compañeros del campo formativo y sentarnos y decir, oye, yo tengo, para resolver el problema de migración, yo seleccioné estos contenidos de mi disciplina. ¿Tú cuáles? ¿Tú cuáles? ¿Qué proyecto podemos formar? Que cada uno lo trabaje desde su disciplina. ¿Qué proyecto podemos formar para abordar la problemática de la escuela? Y empiezan a trabajar, están trabajando la integración curricular, están trabajando la autonomía profesional y lo van a aterrizar con un proyecto. Al proyecto le vamos a poner vida digna. Ok, tú lo trabajas desde historia, desde matemáticas, desde arte, pero todos vamos a trabajar vida digna. Oye, vida digna, ¿por qué? Porque tenemos un problema en la escuela de alumnos migrantes y los muchachos tienen que reconocer los derechos que tienen ellos solamente por vivir en México. Entonces, esa integración es la que podemos empezar a repasar en la segunda sesión. Pasaríamos a la tercera sesión, que aquí ya es el abordaje didáctico, ¿sí? Aquí ya estaríamos hablando del abordaje didáctico, es cuando estaríamos elaborando una primera aproximación a la planeación didáctica. Una primera aproximación a la planeación didáctica, ¿sí? Nos dan 3 insumos, que es una conferencia de Díaz Barriga, una conferencia, no recuerdo el nombre de la otra chica que trabaja, la primera es de Frida, hay otra conferencia y hay un documento que ya se había repasado en alguna de las sesiones de consejo técnico, un documento, muchachos, en el cual vienen las diferentes metodologías, pero nosotros se los estamos presentando ahorita en el segundo apartado. Pero estas 3 conferencias sí son largas, pero que los maestros pueden analizar. La idea es un poco lo que les acabo de platicar, es lo que aparece con Frida, con aprendizajes situados, con el método de proyectos que trabaja esta otra niña de la Dirección de Materiales Educativos, que es la responsable de estas metodologías. Entonces, son formas de ir viendo cómo voy a aterrizar esos PDA, ¿sí? Que vamos a trabajar por campo formativo, cómo los voy a trabajar para poder elaborar mi primer esbozo de planeación didáctica de manera individual. Yo voy a hacer mi planeación con la metodología de aprendizaje basado en problemas comunitarios, porque mi disciplina es de cívica y ética y voy a trabajarlo con esto. ¿Ok? Vas a utilizar esa metodología. Al ratito te voy a decir cuáles son los pasos, cómo lo vas a trabajar, si vas a abordar ese problema. Pero a lo mejor el de matemáticas dice, no, yo lo voy a trabajar con STEAM. Esos mismos PDA, pero los voy a trabajar con indagación. Y a lo mejor el otro con aprendizaje de servicio. Cada uno lo puede aterrizar
con diferente metodología. Todos nos pusimos de acuerdo con la misma metodología, también lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces, en la tercera sesión, que va a ser ese abordaje didáctico, ¿sí? Se va a elaborar un primer esbozo de la planeación didáctica individual. ¿Cómo lo vas a aterrizar en el aula? ¿Cómo lo vas a aterrizar en el aula? Vemos las 3 conferencias. Está la de Frida, está la de recursos y materiales de metodologías para proyectos, y está el documento. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en esta tercera sesión? Revisar estos videos, ¿sí? Irnos a nuestro programa analítico por disciplina, por esos PDA que seleccionamos, ¿sí? Seleccionar esos PDA que ya vimos, vincularlos con los que tienen los otros maestros para construir un proyecto, ¿sí? Ver con qué metodología lo voy a trabajar y finalmente realizar un primer esbozo de cómo lo trabajaría. Ahorita para esta sesión hay un material que les vamos a presentar donde pueden seleccionar las metodologías. Entonces, el producto de la sesión 3 sería el que ya realicen ese aterrizaje desde la disciplina. Nada más, y perdón que sea tan con lo mismo, pero a mí me gusta dejar muy claro esto. Y creo que es necesario. Recordemos, cuando se vaya a hacer la metodología desde el docente, desde lo individual, esa planeación que va a hacer el maestro con la metodología que va a seleccionar, tiene que estar vinculada necesariamente con la problemática que decidieron como escuela trabajar. No es, pues todo el mundo va a trabajar sobre migración. No, a mí no me interesa. Yo voy a trabajar sobre educación socioemocional y vinculación con cívica y ética. Yo voy a trabajar otro proyecto, nada que ver con ustedes. No, señor. Eso tiene que estar vinculado, la planeación individual tiene que estar vinculada, porque para eso seleccionaste los PDA que daban respuesta a la problemática seleccionada. Entonces, voy a seleccionar esos PDA porque dan respuesta a la problemática. Entonces, mi metodología pues tiene que ir para solucionar una serie de actividades que voy a poner en equipo, individual, en investigación, porque todas las metodologías, el punto central es investigación. Entonces, voy a poner eso para solucionar la problemática que tenemos como colectivo docente identificada. Entonces, las metodologías individuales tienen que ir pegadas a la problemática que se seleccionó. Eso se revisaría en la sesión 3. Pasaríamos, no les pongo los videos, pero ustedes saben que dan clic y aparece el video, en este caso el de Frida, que es el primero, que habla sobre el aprendizaje situado, ¿sí? Y posteriormente ustedes ya pueden revisar los materiales, ¿sí? Los materiales de cada una de las metodologías que hayan empleado los maestros. Entonces, es importante, ahí tienen el vínculo, tienen el video, ¿sí? En especial el aporte que da Frida. Hola, nos saluda la doctora Frida Díaz Barriga Arceo, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Voy a tener el gusto de tener una charla con ustedes acerca de una diversidad. Bien, esa charla ustedes la escuchan con su colectivo. ¿Y qué vamos a ver o qué vamos a escuchar de Frida? Lo que hemos visto desde aprendizajes clave, aprendizajes y planeaciones de actividades situadas.
situadas en la realidad de los chicos, que respondan a necesidades de los chicos, que respondan a conocimientos que les sirvan para resolver problemas de la vida cotidiana. ¿Sí? De ahí la importancia del contexto, de ahí la importancia de analizar las problemáticas de la comunidad. Ese aprendizaje situado que establece Frida, ese lo relacionamos con el siguiente, con las metodologías. Si ya sabemos y traemos la experiencia desde la RIEB hasta ahorita, de que debemos de irnos acercando cada vez más a situaciones concretas, que lo que enseñemos en la escuela le sirva al alumno para la vida cotidiana. Si ya traemos toda esa inercia de aprendizajes en nuestra práctica profesional, si ya lo traemos, ahora lo situamos, esas actividades, esas situaciones didácticas aterrizadas, las situamos con una metodología, que es la metodología de proyectos. Entonces, vean, y es una sugerencia, vean primero el abordaje que da la doctora Frida Díaz Barriga, luego vean lo de las metodologías, los ejemplos que dan de metodologías, y finalmente que los maestros lean el documento de sugerencias metodológicas para trabajar el desarrollo de proyectos educativos. Esta sesión del día 3 va a ser muy rica. Va a ser muy rica porque el maestro tendrá a fuercita que ver qué metodología va a emplear para trabajar, ¿sí?, esos PDA que seleccionó. ¿Con qué metodología va a trabajar ese proyecto que entre todos del campo formativo, todos los del grado, seleccionaron para poder entrar a ese proyecto? Entonces, esta sesión 3 tendrá como producto el realizar un diseño de proyecto. Es un diseño, apenas es un esbozo, lo vamos a concluir en la fase intensiva de agosto. Es un diseño de proyecto, ¿sí?, que cuando menos tenga el nombre del proyecto. Los maestros son bien creativos. Seguramente va a haber nombres que engloben la problemática desde las 3 disciplinas. El nombre del proyecto, el propósito del proyecto, que el alumno argumente sobre el fenómeno de migración, por decir algo. ¿Desde qué campo formativo? ¿Cuáles PDA seleccionaste? ¿Qué ejes articuladores? El tiempo y la metodología que seleccionaste. Mínimamente, esta estructura deberá de llevar el proyecto que los maestros diseñen de manera individual. Ya sabemos que van con todos los compañeros del campo formativo, pero cada uno lo va a abordar con PDA diferentes. Este sería el producto de la tercera sesión, que desde mi muy particular punto de vista es la sesión más fuerte, más rica, porque le va a dar respuesta a tantas inquietudes que trae el maestro sobre cómo lo aplico en el aula. En las sesiones 4 y 5, muchachos, en las sesiones 4 y 5, que vendrían a ser la sesión del martes y del miércoles de la siguiente semana, aquí son sesiones para valorar todo el trabajo que se ha hecho, para ver esos pequeños ajustes que le vamos a hacer o esas pequeñas argumentaciones a favor o en contra que le vamos a hacer a esos proyectos que estamos teniendo. Pero en la sesión 4 y 5, que creo que van a ser sesiones más laxas, pero así los establecen, dice, el maestro tiene que valorar todo lo que ha revisado en los consejos técnicos desde que se inició juntar consejo técnico con formación continua. Entonces, aquí, ¿cuáles han sido las ventajas o las limitaciones para apropiarte del plan de estudios en consejo técnico? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué hicieron como colectivo para mejorar? Hay experiencias muy exitosas en los consejos técnicos que hemos visitado, donde han hecho hasta juegos en los que identifican campos formativos, perfiles de egreso, la descripción de cada campo.
aquí yo siento que un producto muy valioso sería que cada docente identificara perfectamente su campo formativo, las orientaciones didácticas, los PDA, ¿sí? Los 4 elementos que van a articular toda la nueva escuela mexicana, las metodologías, que pudieran ellos trabajar sobre esto que se ha aprendido dentro de los consejos técnicos y del taller intensivo, de los 2 talleres intensivos de formación continua. Pero que de alguna manera, pues ya lo tenemos sintetizado en esta sesión, en este taller. Y finalmente, revisar el calendario escolar 23-24, que como bien les decía, revisión del calendario en nuestro estado, se hicieron la petición formal ya hacia la Secretaría de Educación, donde se haga ajustes al calendario. Estos ajustes al calendario, este es el calendario oficial de 190 días, este es el calendario que marca la SEP. Cada estado tiene la posibilidad de solicitar ajustes al calendario. La Secretaría de Educación de Nuevo León ya lo hizo. Hubo una primera propuesta que hicieron un grupo de supervisores y más un trabajo de análisis que se hizo, se envió una propuesta. El Estado no es la entidad que puede cambiar el calendario. Eso lo hace la Secretaría de Educación Pública, te lo autoriza y se da a conocer en agosto. Sí, se da a conocer en agosto. Lo que sí parece ser que, a reserva de que lo autoricen o no, que los días de descarga administrativa se eliminarían y tendríamos aproximadamente un término de ciclo escolar entre el 5 y el 8 de julio. Entonces, esa es la propuesta que se envió, pero de manera oficial se las daremos a conocer en la primera reunión con supervisores en el mes de agosto. En el mes de agosto, el día 14 de agosto, es la reunión, 14 y 15, es la reunión con supervisores. El día 21, directivos con sus docentes y en la fase intensiva. Y el día 28, primer día de clases. Eso sí, está establecido. Entonces, esas serían las actividades ya previstas en el calendario del siguiente ciclo escolar para nosotros en el estado de Nuevo León, lo que ya está establecido. El corte del ciclo escolar, el cierre del ciclo escolar, nos lo dará a conocer México por oficio una vez que responda a la petición que ya se hizo. Esto, maestros, sobre todo en secundaria, esto ha creado una serie de inquietudes en nuestros compañeros maestros y en los directivos que están muy preocupados cómo van a ser la descarga administrativa o cómo van a ser las cargas horarias, porque no hay una información oficial sobre esto. Es importante que veamos este documento. Por ahí alguien me mandó, ¿es oficial esto? El que venía ahí no era oficial. Este formato de organización apareció en un documento previo a la modificación que se hizo en diciembre del documento del programa escolar de primaria, preescolar, primaria y secundaria, previo al que se publicó el 29 de diciembre del año pasado. Sí, en ese documento ya no apareció esta organización de jornada escolar. Sí, apareció en un documento previo. Pero después de revisar y analizar, no creemos que vaya a haber muchos cambios, ¿sí? Este documento no aparece en la versión actual que tenemos del programa escolar. Pensamos, y eso sí quiero ser bien clara, no aparece, no es oficial, pero sí nos puede dar una idea de cómo van a estar los periodos lectivos en secundaria, ¿sí? Ustedes van a ver aquí abajo integración curricular con una frecuencia por semana. Una frecuencia que tendrá que estar a cargo, si son secundarias estatales, del maestro de planta, si son secundarias técnicas o transferidas, del maestro de grado, ¿sí? Que pueda
esta frecuencia. No sabemos, obviamente no creemos que se vaya a evaluar, pero sí se va a tener que realizar una vez por semana, donde se van a revisar esos avances en los proyectos, pero esos avances vistos desde la óptica de los alumnos, no de los maestros. Los maestros lo vamos a revisar en consejo técnico, pero el docente responsable de esta frecuencia tendrá que revisar con los alumnos qué avances tuvieron, que expongan, que expliquen, que vean, que cuestionen, ¿sí? Entonces, en esta frecuencia se podrán ver los avances semanales de cada uno de los proyectos y finalmente en el consejo técnico se podrá sintetizar lo que piensan los alumnos y nos podrá servir como un material para reorientar nuestros proyectos, por darlos por concluidos, por pasarnos a otra problemática, porque el pulso va a estar dado en estas sesiones de integración curricular. Entonces, a reserva, y quiero ser clara, a reserva de que ya sea de manera oficial, estaríamos hablando que en secundarias estaríamos teniendo 35 frecuencias, solamente tecnología en secundarias técnicas, que se va a 8. Entonces, ahí estaríamos viendo la carga horaria que se tendría que estar trabajando. Si ustedes se fijan, muchachos, en lenguajes están 11 sesiones a la semana, ¿sí? Por español, inglés y artes. Y ahí estaríamos viendo que si hay un proyecto que estén trabajando los tres del mismo campo formativo, tendrían 11 sesiones para estar abordando en inglés, estar abordando los contenidos de inglés, de español y de artes de una manera integrada. En primer año, matemáticas y biología nos estaría dando 9 sesiones. En ética, naturaleza y sociedad, de geografía, historia y cívica nos estaría dando 8. Y del humano a lo comunitario, dependiendo de técnicas o de generales, estaríamos hablando de 6 o de 8 o 9 frecuencias. Entonces, el estar pensando, y por eso es la importancia de ponerlo aun y cuando todavía no sea oficial, el estar pensando en que los maestros aborden desde cada campo formativo un proyecto, ¿sí? Y ese proyecto de cada uno de los campos formativos va a responder al programa analítico de escuela. Esa es la idea de este taller, para que los maestros se vayan ubicando en cómo lo van a ir resolviendo. Esto al igual que el calendario, obviamente tendrán lo oficial en agosto, pero es importante que ahorita lo vayan visualizando. Si hay cambios, que sería, yo lo veo muy difícil que vaya a haber cambios a esto, pero si hay cambios, tengan la seguridad que ustedes van a ser los primeros en saber.